Voy a cerrar mis cortinas y la damos. Ya. Ya voy a grabar. Ya empecé a grabar. Ahora sí que sí. Ya. Eh, ya, bueno, habíamos quedado de ver el cuadernillo para repasar la materia de texto argumentativo y después hacer la guía de texto argumentativo 2 del CPECH. Así que revisamos la materia, ¿ya? Los textos argumentativos son textos no literarios, donde su propósito comunicativo es convencer, que es a través de la razón y de la lógica, o persuadir, que es a través de los sentimientos y las emociones, al receptor de un punto de vista u opinión que se tiene sobre un asunto, que es la tesis. Y esto se hace a través de razones, que son los argumentos, ¿ya? Entonces, los textos argumentativos están estructurados alrededor de un tema central, que es la tesis, que es una opinión o un punto de vista que se tiene sobre algo y donde esta tesis está como respaldada por estas razones llamadas argumentos, ¿ya? Entonces, muchas veces se ocupa convencer y persuadir de forma como sinónima, pero tienen significados diferentes. Entonces, como había dicho, convencer es modificar la opinión del receptor, o sea, del lector, a través de elementos racionales, o sea, argumentos lógicos, hechos, ¿ya? En cambio, persuadir es modificar la opinión del lector a través de recursos emocionales y afectivos, como eh, hablar sobre el sentimiento de una persona o cómo se siente alguien con respecto a algo. Entonces aquí se puede ocupar figuras retóricas, que nos referimos a los recursos que se ocupan en la poesía, como las metáforas, las analogías, las parábolas. Entonces veamos los ejemplos. Por ejemplo, aquí la tesis es que debes votar a Juana como presidente de curso. ¿Por qué? Porque ella está muy comprometida con el medio ambiente. Es un argumento que apela a la razón. Y el respaldo es como la razón. ¿Por qué? ¿Cómo puedes afirmar que ella está comprometida con el medio ambiente? Lo puedo afirmar porque el año pasado logró poner basureros de reciclaje en el colegio y este año planea hacer un huerto sustentable comunitario. ¿Se entiende? Es como lo que ayuda a justificar tu argumento. Y el argumento es lo que es una de las razones para modificar la opinión hacia la tesis. Entonces la tesis es como tu tema central, tu idea central. Debes votar a Juana. Argumento que está comprometida con el medio ambiente. ¿Cómo sabes que está comprometida por el medio ambiente? Por la razón que dio la señorita. Ahora, en la segunda dice, debes votar a Juana como presidente de curso. Misma tesis, ¿ya? Y dice, ella está muy motivada y se ha esforzado todo el año para ganar. Ese es su argumento. Pero como vemos, este argumento se refiere a las emociones y sentimientos que ha tenido Juana. Y el respaldo ocupa recursos emocionales. O sea que si ella no lo logra, se va a poner muy triste. Pero no apela a la razón, a algo lógico, a un hecho, sino que apela a los sentimientos de que, como de empatía del receptor.
¿Cómo es la información en los textos argumentativos? Ya. La información en los textos argumentativos se enfoca de manera subjetiva, porque se defiende una opinión, que es tu tesis. ¿Ya? La opinión es algo que uno piensa o siente sobre un hecho objetivo. ¿Ya? Expresa creencias personales del autor, o sea que esta opinión puede ser probada, puede ser refutada, lo que se refiere a que puede ser apoyada o puede ser polémica, que genera como eh, distintas voces o perspectivas con respecto a un tema. Se tiene que poder criticar. O sea, si uno dice, hoy día está nublado y llovió, no es una opinión, es un hecho, ¿ya? Pero si uno dice, me pone muy triste que esté yo, o sea, el día es muy triste cuando llueve, es una opinión. Porque uno puede decir, no, para mí los días son felices cuando llueven, porque me gusta mucho la lluvia. ¿Se entiende la diferencia? Clarito. Ya. Entonces, las opiniones son como uno piensa o siente sobre un hecho y tienen que ser criticadas. Y en los textos argumentativos, la tesis puede considerarse como una opinión razonable, pues se sustenta de argumentos lógicos y que puede ser refutada a través de contraargumentos. O sea, la tesis es una opinión razonable que el escritor trata de impulsar y de como convencer al lector de que es la correcta, pero el lector también puede generar puede pensar de que no es correcta. Y ambos deben tener sus argumentos para justificar esta opinión. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado. Los textos argumentativos también incluyen información objetiva, que es información comprobable y que no es discutible a través de hechos. Y los hechos corresponden a sucesos o datos comprobables, como ya habíamos mencionado anteriormente, independientes de las creencias o juicios de quien lo presenta. Por ejemplo, la obra tenía 3 actos. Es un hecho comprobable. Como son comprobables, se puede determinar si son verdaderos o falsos. En cambio, las opiniones no podemos decir si una opinión es verdadera o falsa, porque es como algo que proviene desde una persona. En cambio, los hechos ocurren, son verificables. Entonces podemos decir que sí es verdadero, que sí pasó o que no pasó. En los textos argumentativos se utilizan como respaldo, como evidencia para sostener argumentos, otorgándoles veracidad y confiabilidad. Entonces, aquí podemos ver. La tesis aquí, en este caso, es una opinión. Debes votar por Juana como presidente de curso y porque ella está muy comprometida con el medio ambiente. Y esta parte, a ver, voy a rayar. A partir de acá, se forma un hecho, que el año pasado logró poner basureros de reciclaje en el colegio, es un hecho, y que este año planea crear un huerto sustentable comunitario, también es un hecho, es parte de su campaña, es algo que podemos ver si es que vemos la campaña de Juana por ser presidente de curso, algo que podemos decir si es verdadero o falso. En cambio, si debes votar por Juana como presidente de curso, es un juicio personal que hace esta señorita. Entonces, hay que tener cuidado. Esto cuenta como una opinión, estos cuentan como hechos. ¿Se entiende? Ya. Clarito.
Entonces veamos esto. Dice, checa tu comprensión, distingue los hechos de opiniones. Lo voy a leer, ¿ya? Dice, periodista, es un diálogo, es una entrevista, ¿ya? Primero hay que hacer eso. Yo recomiendo eso primero. Ver la estructura del texto. Y eso te dice mucho. Es una entrevista. Fue publicada en el Mercurio, que es un diario. ¿Ya? Entonces, dice, Nicole, ¿conoces a la nadadora Crystal Kovrich? La deportista le dice, sí, ganó 3 medallas de oro en un sudamericano, en Medellín, la semana pasada. La felicito. Es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte, porque se ven súper poco. ¿A qué crees que se deba esto? Es que estamos en un país machista. La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad física, porque muchos lo encuentran poco femenino. ¿Ya? Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones representa un hecho en el fragmento anterior? Ustedes den su respuesta. ¿Ya? Hay que decirlo. Sí, dila. Dedo. Ya. Sí, correcto. Es la dedo. ¿Por qué? ¿La sociedad obliga a la mujer a no hacer actividad? Es una opinión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno lo puede criticar. Uno puede decir que realmente no es así, o puede apoyar esta opinión, diciendo que sí, realmente es así. Pero como tiene, como es polémico, podemos identificarla como una opinión porque es algo que no podemos comprobar realmente. ¿Ya? Dice, es bueno que aparezcan más mujeres exitosas en el deporte. Es una opinión, porque alguien podría decir que es malo. Proviene desde su juicio interior, porque muchos lo encuentran poco femenino. También es una opinión, porque también se puede criticar, se puede formar como otra idea. Y sí, ganó 3 medallas de oro sudamericano, es un hecho. Ella ganó las 3 medallas de oro. Y como ella ganó las 3 medallas de oro sudamericano, podemos ver si es verdadero o es falso. ¿Ya? Y es que estamos en un país machista, también es una opinión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la estructura de textos argumentativos? Los textos argumentativos se componen básicamente de la tesis, que es la opinión central del emisor, la idea principal del texto. Esto es importante, ¿ya? La tesis se defiende o adquiere validez gracias a los argumentos, que son tus razones que apoyan esta opinión central, ¿ya? Y son validados, es decir, que son como sustentados por respaldos, que son datos que son comprobables y que tienden a la objetividad, por lo mismo. Suele ser datos que te ayudan de alguna forma a comprobar que tu argumento es cierto. Entonces, las características de la tesis es que es una opinión, corresponde a la idea principal del texto argumentativo, muy importante. Puede encontrarse explícita o implícitamente en el texto, normalmente se dice al principio del texto, y generalmente se encuentra en el primero o segundo párrafo del texto, en la introducción, y vuelve a repetirse en la conclusión. Se dice que la conclusión es la imagen espejo de la tesis, pues vuelve a repetir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Ya? Entonces, si quieren buscar la idea principal de un texto argumentativo, tienen que ir o al principio o al final. ¿Ya? Normalmente se menciona al principio, porque los textos plantean primero la opinión y después le meten argumentos para
Chequea tu comprensión. Identifica la tesis. Siempre se ha dicho que la gran diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres están destinadas a la procreación y los hombres a la mantención económica del hogar. Sin embargo, esta es una distinción que se sustenta en cuestiones culturales y no biológicas. Todos sabemos que la gestación de un niño participan los dos sexos y por lo tanto, desde esta perspectiva, ambos están destinados a la procreación. ¿Cuál es la premisa o tesis que discute el texto anterior? La A. Ya. Yo me la juego por la D. Dedo. Yo colocaría dedo. ¿Por qué no colocaría la A? Porque ella plantea, primero, es como, las tesis son como un texto científico, ¿ya? Y yo las leo así. O sea, los textos argumentativos se parecen mucho a los textos científicos. Aquí está poniendo en evidencia lo que se cree normalmente, ¿ya? Sin embargo, ella plantea un sin embargo, que es un pero, es una contradicción. Entonces dice, siempre se ha dicho que la gran diferencia entre hombres y mujeres es que las mujeres están destinadas a la procreación. Pero esta distinción se sustenta en cuestiones culturales. Entonces ahí plantea como que no tiene una validez realmente en lo biológico. ¿Se entiende? Porque hombre y mujer es una categoría biológica. Por lo tanto, ella dice, todos sabemos que en la gestación de un niño participan dos sexos. ¿Ya? Y desde esta perspectiva, ambos están destinados a la procreación. Entonces, ¿cuál es la opinión que genera la autora o el autor de este texto? Es que dice, siempre se ha dicho, es la opinión general, pero ella opina que desde esta perspectiva, o sea, desde la perspectiva de la gestación de un niño, que participan los dos sexos, por lo tanto, ambos estarían destinados a la procreación. Entonces, esta es la opinión que se desliga de la persona que está escribiendo esto. Plantea primero la situación como normal y después plantea un sin embargo que te indica que va a cambiar de opinión, ¿ya? Y habla sobre cuestiones culturales y no biológicas para nombrar que esta idea es como menos válida, porque hombres y mujeres es una división biológica. Y esta división de que las mujeres están destinadas a la procreación y los hombres a la mantención económica es cultural y no biológica. Entonces, ¿por qué algo biológico como la procreación debe estar regido por cuestiones culturales? Cuando todos sabemos que en la gestación participan los dos sexos. Como que esa es la idea. ¿Se entendió? Totalmente. ¿Sí? Ya. Sigamos con el segundo. Te dicen, ¿cuál es la tesis postulada en el siguiente texto? De nuevo, te preguntan por la tesis, la idea principal. En un reportaje de esta misma revista acerca del smog, nos dejó una triste sensación, por lo que declaran los entrevistados. Descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. Los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo. Entre tanto, la autoridad ha presentado un plan, modestísimo, para descontaminar el 10% de la ciudad flotante, de la sociedad flotante.
¿Cuál es la correcta según ustedes? Me la juego por la B. Ya. Yo también colocaría la B. Te dicen que en un reportaje acerca del smog deja una triste sensación, por lo que declaran los entrevistados, que descontaminar nuestra ciudad es técnicamente imposible. A pesar de que la autoridad ha presentado un plan para descontaminar el 10% de la sociedad flotante, y aquí en este caso el autor menciona que los santiaguinos somos capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo. Él, entre tanto, habla sobre simultaneidad, sobre cosas que pasan al mismo tiempo. Entonces él habla sobre que descontaminar nuestra ciudad es imposible, que nosotros somos más capaces de ensuciar el aire, pero no de limpiarlo, a pesar de, en el mismo periodo de tiempo, la autoridad ha presentado un plan para descontaminar el 10% de la sociedad flotante. Pero él no cree que sea posible como eliminar el smog del Santiago. Las otras 4 alternativas son muy objetivas en lo que está en el texto. Claro. Claro, esto es un hecho. No, o sea, perdón. Es una opinión, pero no es la idea principal. Aquí dice, nuestra ciudad es un problema, o sea, descontaminar nuestra ciudad es un problema de autoridades. También es una opinión. Sin embargo, él no menciona eso. Él dice que la autoridad presentó un plan, pero no le como pone la culpa a la autoridad, ¿se entiende? Después dice, la contaminación de Santiago es sociedad flotante. O sea, eso lo podemos inferir del texto como a un hecho objetivo. Y entonces, como es un hecho, no puede ser una tesis, porque las tesis son opiniones. Y la autoridad ha presentado un plan para descontaminar Santiago, es un hecho. ¿Ya? Entonces, por eso la B. ¿Se entiende? Ya. Ya. Argumentos. Existen distintas formas de respaldar una idea o una opinión. ¿Ya? Los argumentos, como dijimos, son cosas que le dan de alguna forma validez a nuestra tesis, ¿ya? Y pueden ser basados en datos y hechos, basados en relaciones causales, en definiciones, en comparaciones, en la autoridad, en valores. Y todo esto nos ayuda para identificar cuál es la tesis y cuál es el argumento. No es necesario que se lo aprendan de memoria, pero es bueno tener como una idea, ¿ya? Hay unos que son basados en hechos, que es información que no se puede debatir, que son demostrables, que es un hecho estadístico también. El de relaciones causales se basa en la estructura presentada como una idea o consecuencia de la anterior. O sea, los argumentos de relaciones causales pueden plantear que la tesis es la causa y ¿cómo sabemos que es la causa? Porque tiene una consecuencia. ¿Se entiende? El de basado en definiciones utiliza una definición de un concepto clave para apoyar una tesis. ¿Ya? El de comparaciones utiliza una comparación para organizar la información y apoyar la tesis. El de autoridad utiliza el nombre de una autoridad o una institución para apoyar la tesis. Como decir, la OMS recomienda el uso de mascarillas. Ese es un argumento
basado en la autoridad. O sea, es bueno ocupar mascarillas porque la OMS recomienda el uso de mascarillas. ¿Ya? Uno basado en comparación podría ser, es bueno utilizar mascarilla porque hemos visto en países que utilizan menos mascarilla hay mayor índice de casos de COVID, en este caso. De definición podría ser, es bueno utilizar la mascarilla porque el coronavirus es una enfermedad que se transmite de forma aérea. Y estamos utilizando parte de la definición de qué es el coronavirus. Una relación causal puede ser, es bueno utilizar mascarilla porque así las gotitas que uno emite al hablar no llegan hacia la otra persona que puede estar al lado. Y uno basado en datos y hechos es bueno utilizar mascarilla porque a través de distintos estudios se ha comprobado de que la mascarilla tiene cierta efectividad contra el virus. ¿Ya? Y basado en valores, tiene que relación con persuadir, con hablar acerca de valores como puede ser el respeto, en este caso, o la empatía hacia el prójimo. Vamos al día, nos vamos el viernes, vamos el domingo. ¿Vas? Te quedas. Voy. Vaya. Ya. Pues entonces en este caso del coronavirus uno podría decir, es bueno utilizar mascarilla porque así uno muestra respeto hacia la otra persona. Y tiene que ver con persuadir, con llamar hacia como los sentimientos del receptor. Entonces, ¿qué recursos utilizan los textos argumentativos? ¿Cómo te chamullan para cambiar tu opinión? ¿Ya? Existen distintas herramientas que se ocupan para lograr que el emisor, en este caso el escritor de este texto argumentativo, cambie la opinión. Que es finalmente su propósito, convencer o persuadirte de la opinión que él respalda. Y existen distintos recursos lingüísticos. Dentro de los recursos lingüísticos, lo ocupan como herramientas para reforzar las posturas. Te puedes encontrar el léxico valorativo, o sea, ocupar léxico, en este caso vocabulario, para darle intensidad al mensaje. Pueden ser figuras literarias también, preguntas retóricas, para que te planteas el problema, modalizadores discursivos que hablan sobre puntos, comas, de cómo se utilizan para también darle como un tiempo a la lectura para leerla de cierta manera y que así te pegue más el discurso o la idea que se está hablando. Y conectores propios para la argumentación, como por lo tanto, en este caso, ya que le dan como intencionalidad a la opinión. Entonces, el léxico valorativo es como uno habla sobre un tema. Por ejemplo, en el caso de la dictadura, uno puede decir régimen militar, dictadura o gobierno militar. Y eso tiene distintas connotaciones. En este caso te dan el ejemplo de los sustantivos con terroristas, por ejemplo, grupo armado o combatientes. Tienen distintas connotaciones según quien lo esté leyendo. O la casucha de la pradera, la casa o la casona. Como que suena distinto. Entonces te da a dar cuenta su opinión a través del léxico. En adjetivos se puede dar lo mismo. El cuestionado autor suena algo feo. En cambio, el afamado autor suena a alguien grande, alguien famoso.
Las figuras literarias son las mismas que se ocupan en la poesía, que puede ser la metáfora, la comparación, la hipérbole, que es exagerar sobre algo, la personificación y la ironía, como para burlarse de tal vez dar un contraargumento y hacerlo de una forma caricaturesca para que pierda valor. Las preguntas retóricas son aquellas que no buscan ser respondidas, que se plantean dentro del texto y que promueven la reflexión. Por ejemplo, preguntar, por ejemplo, ¿es bueno utilizar mascarilla? Muchas personas podrían afirmar que sí. Sin embargo, bla, 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 bla. Entonces, al principio lo plantea una pregunta retórica. ¿Es bueno utilizar mascarilla? Y habla sobre la tesis también. Y lo que ayuda es como a empezar a pensar sobre el tema que se va a tratar. Y los modelizadores discursivos son elementos lingüísticos presentes en el texto que dejan entrever el punto de vista del emisor. Son como recursos argumentativos que dan como un enfoque al texto y apuntan al modo de decir las cosas. Entonces, dentro de eso podemos manifestar hechos y opiniones. Opiniones, puntos de vista, hechos, realidades empíricas, cosas que podemos comprobar. ¿Ya? Entonces existen dos tipos de modalidades que se pueden presentar en un texto. ¿Ya? Igual quiero recalcarte que esto no te lo van a preguntar como materia, sino que esto te va a ayudar a como comprender mejor los textos argumentativos, que algunas veces pueden hacerse pesados por como son opiniones. Pues que tú no sepas nada del tema y te estén hablando sobre una opinión de algo que no sepas. Entonces, saber esta materia te puede ayudar para ubicarte mejor a la hora de leer. Decir, ya, aquí está la tesis es lo mismo que la idea principal. Entonces, si te preguntan cuál es la idea principal de este texto argumentativo, busca la tesis. Y como sabemos que la tesis normalmente se plantea en la introducción, te vas al tiro al párrafo 1 o al párrafo 2. O al título, ¿ya? En este caso, lo mismo. Las modalidades seguramente no te las pregunten, pero te ayudan a saber cómo te están planteando las cosas y qué es lo que el emisor quiere transmitir a través del texto. Entonces existen dos tipos de modalidad, está la lógica y la apreciativa. La modalidad lógica es cuando el hablante emite un enunciado con cierto grado de certeza o duda. Entonces la información adquiere el carácter de verdadera, falsa, necesaria o posible. Por ejemplo, necesariamente debo viajar mañana. Ayer llovió. O puede que mañana esté nublado. Entonces habla de cómo se dicen las cosas. Uno dice ayer llovió. Uno no niega eso porque ayer llovió. Es como un hecho. Puede que mañana esté nublado. Genera como incertidumbre. El puede. Y la modalidad apreciativa es cuando el hablante emite un juicio de valor. Yo creo que, soy feliz, son modelizadores de opinión o de sentimientos. ¿Ya? Muchas veces las opiniones aparecen expresadas como hechos. Y aquí es donde hay que tener cuidado en distinguir qué modalidad se está utilizando y cuál es el sentido del enunciado. Por ejemplo, la adultez es más aburrida que la niñez. Es una opinión expresada como hecho. Pero uno siempre se tiene que acordar. ¿Puedo decir que la adultez es más divertida que la niñez? Sí, ya, entonces es una opinión. Si le encuentras un contraejemplo, es una opinión. Me parece que la adultez es más aburrida que la niñez, es una opinión. Creo que las fábricas contaminan más que los autos. Es un hecho expresado como opinión. Las fábricas sí contaminan más que los autos. Y creo que le genera duda
Y entonces uno se podría confundir de que es una opinión. Y las fábricas contaminan más que los autos, es el hecho. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay algunos conectores que se utilizan normalmente en la argumentación. Así pues, de ahí que, por eso, en consecuencia, puesto que, ya que, sin embargo, pero, empero, no obstante, son conectores que están muy ligados a la argumentación porque ayuda a introducir la tesis, los argumentos y los puntos de vista diferentes o evidencia contraria. Entonces, uno sí ve de ahí que por eso, así pues, o en consecuencia, o desde esta perspectiva, te ayuda a introducir la tesis. ¿Ya? Si uno ve puesto que, ya que, porque, te ayuda a introducir los argumentos, que son como la base de la tesis. ¿Ya? De a dónde se sujeta la tesis, de los argumentos. Y estas adversativas que indican oposición o contraste te ayudan para establecer un punto de vista diferente. Esto puede ser para después justificar de por qué nuestra tesis, a pesar de este punto de vista diferente, es igual de válida, o para a través de una situación establecer una tesis que sea contraria a la opinión general o, o una opinión que sea contraria a lo que normalmente se cree. Aurora, ¿Diga? las preguntas retóricas son calificadas como algo persuadir o algo para convencer, o ambas. Se puede ocupar para ambas situaciones, ¿ya? Porque las preguntas retóricas lo que buscan es promover que el lector se meta como en el tema, ¿ya? Entonces uno puede hacer una pregunta retórica para un texto donde su propósito global es convencer. Solo que te ayudan a ordenar un poco las ideas del lector para que no se confunda. Puede ser, por ejemplo, ¿el cielo es azul? A simple inspección podemos decir que el cielo es azul. Sin embargo, este color se genera a través de, no sé, los distintos gases que hay en la atmósfera que al pasar los rayos de luz incidiendo generan el color azul. Por lo tanto, el cielo realmente no es azul. O algo así. Entonces, si tú planteas una pregunta, te ayuda también a introducir el tema que se va a hablar después durante el párrafo o el texto o lo que queda de texto. ¿Se entendió? Ya. En los recursos no lingüísticos corresponden a herramientas que se ocupan para reforzar una postura. Pueden ser la imagen, el color, la tipografía o la disposición gráfica. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a pasar muy rápido porque normalmente dentro de los textos argumentativos que aparecen en la PDT no van con imágenes ni con colores, son textos nomás. Pero esto te puede indicar como una opinión. Por ejemplo, si te colocan una imagen, o sea, te hablan sobre que, no sé, la dictadura, no, el gobierno militar fue muy beneficioso para Chile y que estamos en un mejor lugar, te pueden colocar una foto de las colas que se formaban en el gobierno de Allende, ¿ya? Pero si te quieren hablar de que la dictadura fue la peor maldad que le pudo ocurrir a Chile, te pueden colocar una foto del
los distintos centros de tortura que hubieron en la dictadura. Entonces así también uno influencia la opinión que quiere reflejar al final hacia el lector. Sobre el color también lo mismo. Normalmente se ocupa el rojo para llamar la atención y está muy relacionado con la psicología de los colores y las tipografías también. Por ejemplo, si te escriben un párrafo en Comic Sans, obviamente no te lo vaya a tomar en serio. Y la exposición gráfica también. Si te dan los detalles en la parte de que están hablando sobre, no sé, si hablan sobre el contraargumento de forma muy superflua, o si hablan sobre un argumento muy en detalle, eso también va a afectar a la reflexión que hagas después de leer el texto. Y los textos argumentativos se pueden encontrar pueden ser de distintas categorías. Pueden estar fuera de los medios de comunicación masiva o dentro de los medios de comunicación masiva. Fuera de los medios de comunicación masiva está el ensayo, que es como el texto argumentativo. Pero dentro de los medios de comunicación masiva existen distintos tipos de texto argumentativos, como el editorial, que emite una opinión de parte de todo el diario, que representa al diario, el artículo de opinión, la columna de opinión, la crítica, la entrevista de opinión, la carta al director, que son opiniones que emiten los lectores después de haber leído el diario, que mandan hacia el diario para que lo publiquen. Normalmente contradicen una opinión que emita el diario o que mencione dentro de una noticia o un reportaje. La publicidad también es considerada un texto argumentativo porque su intencionalidad es persuadir. Y la propaganda también dentro de los textos argumentativos porque su intencionalidad es convencer. Ya. De los textos argumentativos fuera de los medios masivos de comunicación está el ensayo. El ensayo normalmente es breve, es interpretativo, es subjetivo, tiene una intención de como generar una reflexión con el lector, entonces normalmente involucra al lector dentro de la escritura, le hace preguntas, trata de que sea un poco más activa la relación. Tiene variedad temática, el estilo depende del escritor y mezcla el objetivo con lo subjetivo. En los textos argumentativos que se encuentran dentro de los medios de comunicación está la editorial, está el artículo de opinión, la columna de opinión, la crítica, la entrevista de opinión y la carta al director, la publicidad y la propaganda. ¿Ya? Vamos a partir de abajo hacia arriba. ¿Ya? La propaganda busca persuadir o convencer, normalmente convencer al público que adhiere a cierto sistema de valores o ideología. Busca adeptos. ¿Ya? No necesariamente busca algo lucrativo, sino que busca que la gente cambie su mentalidad o su opinión con respecto a algo o su sistema de valores. Por ejemplo, una propaganda puede venir de una iglesia evangélica o de unos mormones. El atalaya es propaganda. La publicidad tiene que ver con algo lucrativo. Se busca persuadir al cliente, al usuario, para que compre o prefiera cierto producto por sobre el otro. ¿Ya? La carta al director es breve. Los lectores son los que dan su opinión con respecto a algo que se haya dicho en el diario.
se encabeza siempre como un señor director y lleva la firma de quien escribe y presta una contraargumentación que se genera a partir de la lectura y son temas de interés público. Por ejemplo, se puede hablar de no sé, puede que el Mercurio diga que el doctor Paris ha sido uno de los mejores evaluados médicos de toda la historia de Chile. Y puede venir, no sé, Isquia Siche a decirle, señor director, eso es mentira, deme los datos por favor, porque nunca se ha hecho una encuesta que involucre a todos los médicos de Chile y bla, 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 bla. Entonces, así se va formando. Normalmente las cartas del director, las que se publican, porque llegan muchísimas, las que se publican son opiniones de gente que tienen algo que ver con el tema tratado o que tienen una voz que pueda ser como válida. ¿Ya? La entrevista de opinión busca generar opinión y dar a conocer el punto de vista de una persona. ¿Ya? La crítica se genera como una valoración personal de parte del crítico sobre una película, una obra, una exposición. ¿Ya? Incluye su opinión, fue buena, fue mala, fue muy larga, fue burda, fue absurda. De eso se trata. La columna de opinión siempre lleva firma y a veces foto de quien escribe. Lleva un tema de interés público y de actualidad. Es breve y se escribe de una persona que tiene cierto prestigio. La diferencia con la carta del director es que la carta del director la emite el lector hacia el diario. En cambio, la columna de opinión puede ser un médico que escribe una opinión, la justifica y le pide al diario que la publique. ¿Ya? El artículo de opinión lleva una extensión mayor que la columna de opinión, lleva firma y trata en más profundidad los temas que justifica o que revisa durante su texto argumentativo. ¿Ya? Y lo escribe alguien que está muy informado sobre el tema, un especialista. Y la editorial no lleva firma y expone una postura ideológica del medio de comunicación, del diario. El Mercurio escribe una editorial. Es breve y normalmente es para posicionar al Mercurio. Por ejemplo, la tercera pudo haber dicho el 74, escribir una editorial y decir, nosotros nos encontramos a favor del régimen militar. Ya. ¿Todo bien? Esa era toda la materia. Podría